Sancor está oficialmente en quiebra. Debe más de 100 millones de dólares en sueldos, impuestos y créditos que no pagó. Y ahora, ¿qué va a pasar con la cooperativa que supo ser la láctea más grande del país? En este canal hace 2 años ya analizamos los motivos detrás de su caída. Cómo fue que pasó de liderar los rankings a casi ni figurar. Pero de 2024 para acá las cosas solo empeoraron. Tanto que la justicia decretó que no existía empresa rescatable, o sea, nadie podía salvarla de la liquidación total. Por eso quiero que hagamos como una línea de tiempo de los últimos eventos que terminaron en este golpe final. Desde largos conflictos con el gremio lácteo, alianzas que no funcionaron y una deuda que crecía en 2 millones de dólares todos los meses. Y acá vamos a ver paso a paso qué sucedió en los últimos meses. Bienvenidos amigos biselanieros, y esto empieza así. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de la quiebra de Sancor. ¡Vamos! Disclaimer importante para este contenido. En marzo de 2024 subí este video donde hago un repaso sobre la historia de Sancor, sus orígenes, su época dorada y su caída. Ahí hablo de la deuda en dólares de los 90, del escandaloso acuerdo de Kirchner y Chávez de Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Así que recomendación, si no lo vieron, vean primero ese y después vienen a complementar con este. Porque hoy nos vamos a centrar en lo que pasó entre la salida de ese video y la quiebra que se anunció la semana pasada. Sí, no quiero decepcionarlos, pero hoy no empezamos por el principio. Porque al revés, vamos a arrancar por lo más reciente. El 22 de abril de 2026, la justicia decretó la quiebra de Sancor Cooperativas Unidas Limitada, después de que la propia cooperativa lo solicitara. Hace más de un año que estaba en un proceso de concurso de acreedores, que en unos minutos les voy a explicar un poco qué significaba esto. Pero pidió su propia quiebra porque decía que no solo no podía ofrecerle un plan de pagos a la gente a la que le debía plata, sino que ni siquiera podía mantener su funcionamiento entre costos e ingresos. Se calcula que su pasivo crecía a un ritmo de 3.000 millones de pesos por mes. Y si vemos los números de la deuda que generaba, son realmente preocupantes. Ya incluso concursada había generado más de 35.000 millones de pesos en nuevas deudas. Eran 6.300 millones en impuestos, 12.700 millones en deudas laborales de salarios, unos 3.300 millones de aportes a obras sociales y sindicatos y más de 13.000 millones en deudas comerciales con proveedores, tamberos, etc. A eso agregale los 86 millones de dólares que debía antes del concurso. La esperanza era que apareciera un inversor que pusiera la plata y ayudara a sacarla a flote. El tema es que eso nunca pasó y el escrito del juez de la quiebra es demoledor. Dice textual que no hay empresa rescatable, que un posible salvataje era inviable porque el pasivo, o sea, las deudas, superaban el valor de todos los activos de la compañía. Aparte, muchos inversores decían, che, ¿para qué la voy a comprar ahora toda endeudada si podemos dejarla quebrar y después compramos los activos sin heredar todo el quilombo, ¿no? En fin, la cuestión es que de 2024 para acá pasaron muchas cosas que derivaron en esta declaración de quiebra. Primero veamos cómo se dio esta línea de tiempo y también quiero que analicemos un poco quiénes pueden llegar a ser los posibles interesados, porque se anda moviendo mucho el sector. En el último año hubo crisis y quiebras como la de Verónica y la Suipachense, ventas como la de Saputo y la Serenísima, pero ahora sí, vayamos a donde dejamos, que era marzo de 2024. En ese momento, Sancor estaba en plena guerra con Atilra, que es la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea. Atilra reclamaba el pago de salarios y había armado bloqueos en la planta de Sunchales, que es el principal centro de la cooperativa. A ver, no era la primera vez que Atilra y Sancor se enfrentaban, incluso que Atilra y una empresa láctea se enfrentan. La cabeza del sindicato es Héctor Etín Ponce, un gremialista ligado al kirchnerismo que lidera Atilra desde 2002. Varios mencionan estas acciones del gremio como uno de los tantos factores que llevaron a esta debacle de
Sancor, principalmente porque aseguran que Atilra quería apropiarse de la empresa a través de bloqueos y de retención de tareas, hacerla caer. El conflicto además se extendió por casi 10 meses hasta que llegaron a un acuerdo en agosto de 2024. Pero en el camino Sancor no solo tuvo pérdidas económicas por la baja en producción, sino que también se achicó su participación de mercado. Si no funciona la fábrica, no salen camiones, por lo tanto no hay producto en góndola. Por ejemplo, en junio de 2024 Sancor no pagó un préstamo de $2 millones y le ejecutaron la garantía, que eran 600 toneladas de queso. Después del acuerdo con el gremio, de a poco empezó a recuperar volumen, muy lejos igual de los 4 millones de litros que solía procesar. Ahora como mucho eran 700.000, 800.000 por día. Sin embargo, se le sumaron otros factores que eran más difíciles de controlar. Por un lado, cuestiones estacionales, propias de la industria, por lo tanto, menos leche para procesar, sumado a imponderables como el tema climático, con época de sequía y calor. Todo esto coronado con una demanda y un consumo que la verdad no acompañaban. Esto impactó en Sancor y en todo el negocio lácteo. El consumo de leche per cápita en Argentina en 2024 fue de 174 litros por año por habitante. Ese es el número más bajo desde 1990. Ahora en 2025 subió a 185 litros, pero es parecido al de 2020, cuando estábamos en plena pandemia. La cuestión es que después de todo esto, en noviembre de 2024, Sancor entró en cesación de pagos. Por eso es que en febrero de 2025 pidió la apertura del concurso preventivo de acreedores. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica estar en concurso? Bueno, un abogado lo podría explicar más técnico, estaría más canchero, y ustedes, sin embargo, me tienen a mí, así que yo voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. El concurso es un procedimiento judicial que le permite a la empresa en cuestión renegociar sus deudas para evitar la quiebra. Es decir, como una especie de protección de la justicia para ver cómo Corno paga todo eso que debe. Esto trae algunos beneficios. Por ejemplo, cuando una empresa está concursada, se suspenden los intereses de los créditos, o sea, tampoco le podés cortar los servicios públicos por falta de pago, y también se frisa todo tipo de remate o acción contra su patrimonio. Algo así como que congela la deuda que ya está, para no seguir agrandándola. Pero para algunos este pedido de concurso de Sancor era en realidad como una quiebra encubierta, y que solo estaban tratando de ganar tiempo para encontrar un inversor que ponga plata. Es como que igual no perdían las esperanzas. Y el que tampoco pierde las esperanzas soy yo, de que se unan al club de las misceláneas apretando en el botón donde dice unirse, acá abajo. Con eso básicamente hacen un aporte mensual para que el canal se pueda sostener y yo pueda seguir haciendo videos y esto pueda seguir creciendo. Ahora bien, volviendo a Sancor, para armar algo parecido a un plan de pagos, la empresa necesitaba básicamente dos cosas. Punto 1, financiamiento, alguien que le vuelva a prestar. O punto 2, generar ingresos, que las plantas procesen, es decir, 2 puntos, vender producto. Lo primero quedó totalmente descartado, y para lo segundo había un problema. Sancor venía acumulando deuda con los trabajadores, pisándole los salarios, y también con los proveedores de leche. Varios tamberos dejaron de venderle materia prima y empezaron a venderle a otras compañías lácteas. Pensemos que cada año además se achica la cantidad de tambos que hay en Argentina. Esto principalmente por el precio promedio que le pagan a cada productor, que apenas ni siquiera en verdad les alcanza para cubrir los costos. Entonces Sancor lo que hizo fue empezar a hacer alianzas con otras compañías lácteas. El plan era que ellos le proveían insumos, materia prima, y Sancor a cambio en sus plantas elaboraba quesos, manteca o lo que sea. Por caso firmaron acuerdos con la cordobesa Tonadita, con Tarantela, entre varias más. Si vieron el primer video saben que Sancor llegó a tener una estructura muy grande, con decenas de fábricas en el país. De eso quedaron solamente 6, 3 en Santa Fe y 3 en Córdoba, aunque una casi ni funcionaba, así que técnicamente eran 5. En octubre de 2025 la cooperativa presentó lo que llamó el Plan Crisis, que implicaba más de 300 despidos para tener una dotación más acorde a los niveles que procesaba. Sin embargo, Atilra, el gremio, rechazó el plan. En cambio, lo que pidió fue una quiebra con continuidad productiva. Ellos decían que Sancor sostenía todo no porque vendiera, sino porque no estaba pagando los sueldos ni aportes. Y eso se denunció y la justicia empezó a investigar esto. Unos meses después, José Gastaldi y Alberto
Alberto Sánchez, presidentes de Sancor entre 2020 y 2024, fueron procesados por apropiación indebida de los recursos de la Seguridad Social. Dicho en criollo, no habían pagado los aportes jubilatorios por 1.600 millones de pesos en 4 años. Para fines de 2025, la situación de Sancor seguía todavía complicada. Además de agrandar su deuda, acumulaba pedidos de quiebra. Incluso la justicia determinó que Sancor generó facturas truchas para decir que le pagaba el sueldo a los empleados cuando en realidad nunca se les había acreditado. A esto se le sumó un cimbronazo que puso a todos en alerta, como cuando ves que está pasando algo en el otro barrio y decís, esto en cualquier momento viene para acá. En noviembre de 2025, la justicia decretó la quiebra de Arsa, Alimentos Refrigerados S.A. ¿Qué tiene que ver? Te preguntarás vos ahí en tu casa. Arsa es la empresa que manejaba todos los postres y los yogures con la marca Sancor. La cooperativa se la había vendido ya a Vicentín, que a su vez le dio el gerenciamiento a la venezolana Maralac. Arsa ya no era de Sancor, pero en cierta manera podía anticipar que había como un terremoto que se iba a venir. Ese mismo mes cambió el juez de la causa que llevaba el concurso de Sancor y asumió el magistrado Marcelo Helsich, que el 29 de diciembre designó a un coadministrador judicial para la empresa. Sancor seguía teniendo en control, pero ya no podía decidir sola, tenía que consultarlo antes. Esto fue porque la justicia venía pidiéndole información que la compañía no entregaba. Desde los contratos con estas otras empresas, cuánto producía, cuánto compraba, cuánta guita entraba, qué se hacía con esa guita. Y todo esto terminó en 2026 con el hasta ahora último capítulo de vida de Sancor. Hay una parte del proceso del concurso que se llama la verificación de créditos. Básicamente, cada acreedor tiene que presentarse y decir, che, mirá, Sancor me debe esto, por esto y así. La justicia determina si corresponde o no y además categoriza a los acreedores si son de privilegio, que significa quiénes van a cobrar primero, quiénes van a cobrar después y bueno, los últimos. En marzo se emitió esa sentencia de verificación de créditos de Sancor y fue esa cifra astronómica de 35.800 millones de pesos, solamente entre febrero de 2025 y enero de 2026. Así fue que finalmente en abril de 2026 Sancor pidió su propia quiebra y la justicia se la concedió. Sancor, la gran empresa láctea argentina. Hay una nota de La Nación de Pilar Vázquez en la que describe uno por uno los 7 puntos que Sancor describió como determinantes para ese pedido de quiebra. 1. El concurso fracasó porque nunca llegó a ordenarse. Por eso el juez declaró el proceso como una quiebra indirecta por frustración anticipada del trámite preventivo. 2. Los acuerdos con terceros como la tonadita no alcanzaron e incluso después se cayeron. 3. La imposibilidad de conseguir financiamiento, ya sea desde un crédito o alguien que ponga la guita, que invierta. 4. No logró reducir los costos como lo necesitaba. 5. La relación con los proveedores, que por todas estas cosas se fue debilitando. 6. Las nuevas deudas que iba acumulando cada vez más. Les dije, eran 3.000 millones de pesos más de deuda por mes. Y 7. La presión de los acreedores, con más de 20 pedidos de quiebra, en la que había desde proveedores, empleados, ex empleados, financistas, lo que sea. Ahora bien, ¿qué va a pasar con Sancor ahora? En el escrito del juez ya están definidos cuáles son los próximos pasos. Las plantas van a seguir funcionando solamente con el personal necesario para generar ingresos y mientras que no se incurra en más deuda. Por lo tanto, a priori no va a quedar abandonada. El próximo paso básicamente es vender los activos de la compañía, desde los edificios, los depósitos hasta las plantas y obvio las marcas, que estos últimos 2 activos son lo más interesante para cualquier inversor. Pensemos que ahora se viene la temporada alta del sector, así que seguramente haya alguno que necesite una planta para procesar más leche, ya que la producción en el último tiempo viene creciendo
Sin embargo, la demanda no viene acompañando, pero la producción está creciendo. Y ni hablar del poder, del peso que todavía tiene la marca Sancor. A pesar de toda esta caída, o sea, la gente sigue yendo al supermercado a buscar a ver si encuentra el dulce de leche Sancor. El tema es que la venta se va a decidir por licitación, ya sea por todo o por partes, y para eso todavía no hay fecha. ¿Y quién podría aparecer con esos billetes crocantes para comprar Sancor? Acá ya entramos en el terreno de la especulación, de las fantasías, de las habladurías, pero bueno, divirtámonos un poco. A ver, ¿quién podría quedarse con la empresa? A mí se me ocurren varias alternativas. Por ejemplo, ¿qué pasa si una pyme que necesita o quiere quizás agrandar su capacidad instalada? Puede ser, no sé, la cordobesa El Cor, dueña de la Tonadita, o Punta del Agua tal vez. Otra opción es alguna de las tantas multinacionales que viene creciendo en el mercado local. Una opción es la francesa Savencia, aunque viene de comprar Milcaute y Lolay en estos años. Más difícil parece la canadiense Saputo, que en febrero le vendió a la peruana Gloria la mayoría de su filial argentina. Ojo, Gloria es un candidato también. Después puede aparecer algún tapado de afuera, como la neozelandesa Fonterra, que es una cooperativa y es la empresa, creo, la empresa láctea más grande del mundo. Y Adecoagro, no sé, no lo descarten, porque hubo varias negociaciones en su momento para comprar Sancor que después por distintos motivos se frustraron. Pensemos que en 2025 una empresa cripto compró la mayoría de Adecoagro y puso unos 600 millones de dólares. Entonces, plata no le falta. Para mí, con menos chances, hay otras empresas en Argentina que no están en el negocio de la leche, aunque sí en el consumo. Como puede ser, no sé, Molinos Río de la Plata, de la familia Pérez Companc. No digo Arcor porque hace poco se quedó con el 100% de la Serenísima, así que dudo que meta otro golpe en este mercado. Sin embargo, toda esta crisis de Sancor, más allá de sus propios errores, es como un síntoma de lo que está pasando en el sector. Con Verónica en crisis desde 2025, la suipachense quebrada, Sudamericana de Lácteos también en problemas. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién se va a quedar con Sancor? Dejen su pro de acá abajo en los comentarios. Y habiendo dicho esto, este es mi pie para retirarme. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme su pulgarcito acá abajo. Si de alguna manera quieren colaborar con este proyecto, pueden unirse al Club de las Misceláneas apretando acá donde dice unirse. Si pueden y tienen para poder aportar, aunque sea un algo mínimo, bueno, pueden unirse al Club de las Misceláneas y ayudan a que este proyecto se pueda sostener. Y no tengo nada más para decir, no se olviden de suscribirse, voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima.